Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que aspira a ser el que ruge en el renacer de la noche del día antineoliberal. Esperamos después de esto pues renacer en un nuevo día antineoliberal que esperamos sea pues nuestro norte, y recordando siempre lo que tenemos atrás, aquella montaña, el volcán Pichincha, un volcán considerado sagrado por los indígenas de Ecuador, de los incas, porque se encuentra en la mitad del mundo y porque es un volcán al filo de una ciudad, la ciudad de Quito, y tiene dos bocas. Es un volcán doble, el Guagua y el Ruco Pichincha, algo extraordinario, son dos volcanes en uno. Este extraordinario fenómeno de la naturaleza en la mitad del mundo también nos ha inspirado en Ecuador a hacer las estrofas del himno nacional que dicen: y si nuevas cadenas preparan de injusticia y de bárbara suerte, gran Pichincha, prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin, y hunde al punto en tus hondas entrañas cuando exista en tu tierra el tirano. Huela solo cenizas que en vano busque el rastro de estar junto a ti. Hoy, en este día 7 de febrero, en el que los ecuatorianos vamos a ir a votar. A mí me toca votar en el Cabo San Francisco, pero debido a que esto se encuentra en la costa del Océano Pacífico, que soy una persona de 65 años sin vaso, lo cual le hace una persona susceptible a ser infectado por el COVID, no podré votar, pero mi esposa y mi hija votarán aquí, y al mismo tiempo mi hija en Australia no podrá votar porque no hay una mesa electoral en la ciudad de Melbourne, y mi hija en Dinamarca tampoco podrá votar porque no hay una mesa electoral en Dinamarca. Pero a partir de eso analizaremos qué es lo que estamos viviendo y cómo llegamos a este punto. ¿Qué significa este 7 de febrero? En este 7 de febrero nosotros los ecuatorianos tenemos una situación especial creada por una pandemia. Esa pandemia tuvo la particularidad de ser producida por un virus desconocido, que no se podía reconocer ni siquiera sus síntomas ni su forma de ataque, y que produjo en nuestros países un nuevo fenómeno social que fue la cuarentena global. No solamente cuarentena en el Ecuador, sino en todo el mundo. 40 días en que la gente se mantuvo encerrada en su casa, y como consecuencia de eso, de esa crisis general sanitaria producida por muertes y enfermos, que en Guayaquil tuvo la particularidad de ser espectacular, llamó la atención de todos los medios del mundo, por los cadáveres en las casas, por los cadáveres en las calles, por las personas que entraban y no salían de los hospitales, por la corrupción, por el reparto de los hospitales, por el soborno y las compras públicas. Toda esa confluencia de situaciones que ahora en Ecuador, en Quito, se traducen en una enfermedad que se ha prolongado, que tiene ahora 4 veces más casos que Guayaquil, y que se debe fundamentalmente al problema del transporte. Los medios de transporte eran fundamentalmente los que tenían que mantener el distanciamiento social, pero en los medios de transporte no se cumple el distanciamiento social, y suben los vendedores ambulantes que pasan de puesto en puesto ofreciendo sus caramelos, sus cigarrillos, sus productos, y se convierten en vectores, en transmisores de la pandemia. Y esta es la causa por la cual en Quito se ha multiplicado y no ha podido ser vencida esta pandemia. En esta situación, con una pandemia en la cual está fuera de control, no tenemos control sobre la pandemia, tenemos los hospitales sobresaturados, tenemos una gran masa de enfermos en la ciudad de capital y en todo el país, indetenibles las muertes
y todos con la esperanza de la vacunación que ya ha empezado, especialmente en el personal sanitario, pero que tiene a Ecuador entre los últimos países en recibir millones de dosis, porque se ha priorizado la entrega a los países que tienen más peso poblacional y peso económico. Entonces tenemos que esta situación de la cuarentena y el distanciamiento nos llevó a una crisis económica donde el desempleo, las quiebras y los deudores comenzaron a proliferar por todas partes, dando origen a una crisis económica que multiplicó la pobreza. Hoy Ecuador está nuevamente en el rango de los países pobres de América Latina y tiene más del 35% de la población en el subempleo, un altísimo desempleo total, y la pobreza y la deuda del Estado supera el 60% del Producto Interno Bruto. De todo lo que produce el país, el 60% es para pagar la deuda. Esa deuda llegó a Ecuador por medio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos como el Banco Mundial, y fue dinero que se convirtió, al igual que todo el país, en botín. Se convirtieron en botín los hospitales, las universidades, los cargos públicos, las embajadas, el voto de los asambleístas por leyes, las sentencias de los juicios de los jueces, la policía, el ejército ecuatoriano se convirtió en botín del ejército del Pentágono. Ahora el Pentágono controla al ejército ecuatoriano, y el ejército ecuatoriano a su vez es el gran comprador de armas norteamericanas, y así se creó un círculo vicioso donde la esperanza ha partido del hecho de la vacuna. La vacuna es prácticamente la luz al final del túnel, y todos los candidatos ofrecen primero vacunación gratuita, segundo vacunación rápida e inmediata, y tercero reactivación, nuevo orden social, reactivación económica después de la vacunación. Esto nos lleva a una medicina preventiva que es ahora la que pasa a ser más importante que lo que fue antes de esta pandemia. Antes de esta pandemia, el hincapié del Estado fue en construir hospitales, subcentros, centros de salud, pero ahora el hincapié y el futuro de Ecuador y de todos los países latinoamericanos está en crear personas y personal que vaya casa por casa, comunidad por comunidad, viendo a las posibles personas que tienen una enfermedad transmisible, detectando los riesgos ambientales como la eliminación de basuras, el uso de pesticidas, la potabilización del agua, la eliminación de excretas y las relaciones entre las personas para evitar la nueva peste que es la violencia intrafamiliar y la violencia social, determinada por el peso de la pobreza. Pero finalmente todo esto nos lleva a reconocer que nos encontramos ante una crisis, y esta crisis que empezó con una crisis laboral antes de la pandemia, una crisis económica, debido a medidas del Fondo Monetario Internacional que, generadas por la traición de Lenín Moreno a su anterior gobierno, del cual fue parte Rafael Correa, y esta traición produjo un giro económico de un país de donde el socialismo del siglo XXI estaba siendo exitoso, a un país donde, al igual que Argentina, se puso en marcha el neoliberalismo salvaje, el capitalismo desbocado. Se redujo el número de empleos públicos, la inversión estatal, se redujo el tamaño del Estado, se aumentaron los impuestos, se afectaron directamente los servicios básicos, porque el Estado es proveedor de servicios básicamente, y como consecuencia de eso, en Argentina, al igual que en Ecuador, se produjo una debacle económica, y tanto Macri como Moreno llevaron a sus países a una situación crítica
donde, por supuesto, el desempleo y los deudores, los desempleados y los deudores, comenzaron a sobrepasar al resto de la población, y donde el trabajo y el dinero desaparecieron como por encanto. Gran fuga de capitales, pérdida y quiebra de empresas, con lo cual el trabajo desapareció como por encanto. En consecuencia, ahora el país, convertido ya en un botín de los partidos políticos primero, y en segundo lugar, como un botín del capital internacional al cual se le quiere traer acá los denominados capitales golondrina que quieren venir a este país para hacer rápidamente grandes fortunas, grandes ganancias, cobrando intereses altos en los préstamos bancarios, sacando por bajos precios los recursos naturales y pagando muy malos salarios por el trabajo de las personas. Se convirtieron a Ecuador en un país botín, y estamos al frente de un momento en que la sobreproducción, la sobreexplotación del Océano Pacífico, de las selvas tropicales, de los Andes, están creando y multiplicando el fenómeno de la extinción de las especies, complicando el cambio climático por la desaparición de los bosques y la producción de agua y oxígeno, y convirtiendo al país en un verdadero campo de batalla, donde las potencias mundiales se quieren enfrentar. Estamos hablando de Estados Unidos, Rusia y China, que al igual que en Venezuela, están preparando el escenario para una conflagración mundial de grandes dimensiones. Todo esto nos lleva a los candidatos que hoy día se presentan a las elecciones. Estos candidatos se originan de partidos, primero resucitados de la basura, del basurero de la historia, como el MPD, el partido PRE, los partidos que ya habían desaparecido y se los resucitó del basurero de la historia, y ahora son partidos que presentan candidatos. Tenemos por eso 16 candidatos. Esta resurrección y esta improvisación de partidos ha llevado también a una resurrección de personajes políticos de trayectoria oscura y catastrófica en el Ecuador, como Abdalá Bucaram, el coronel Lucio Gutiérrez, el mismo Guillermo Lazo, que fue parte del saqueo bancario en 1992, que produjo la mayor migración ecuatoriana al extranjero de la historia, 3 millones, pero esa migración ecuatoriana tuvo una particularidad, que a diferencia de todas las migraciones ecuatorianas, fue una migración sobre todo de mujeres, porque las mujeres tenían trabajo en Italia y en España, cuidando viejos y haciendo trabajos domésticos, y esta pérdida de mujeres, de madres, y el abandono de los hogares en Ecuador produjo una catástrofe social, una crisis social que no tiene reparación. Los muchachos abandonados por sus madres, criados por sus abuelos, han creado una generación que es una generación traumada, una generación realmente golpeada como ninguna otra en ninguna otra parte de América Latina. Entonces se generó una crisis de candidatos donde la improvisación fue seguida del oportunismo. Todos vieron el oportunismo. El oportunismo ha sido la patología nacional. Ecuador es un país que ha vivido fiebres. Primero la fiebre del cacao, luego la fiebre del banano, luego la fiebre del camarón, la fiebre del petróleo, la fiebre de las flores, la fiebre de la pesca, y ahora estamos viviendo lo que se llama la fiebre del narcotráfico. Es lo que estamos viviendo en este momento. Es decir, ¿qué es una fiebre? Es un momento que la gente que no tenía nada, de la noche a la mañana puede tenerlo en gran cantidad
gran cantidad de dinero y se produce el derroche, se multiplican los vicios, se multiplica la inestabilidad social y cuando llega el fin de ese boom de mercado, la gente emerge de ese boom de mercado con vicios, con taras sociales, con violencia, con conflictos internos, conflictos familiares, conflictos barriales, conflictos sociales. Y esto es lo que se ha vivido ahora. Tuvimos el boom del empleo y de los cargos públicos en el gobierno de Rafael Correa y de las obras públicas y pasamos de ese boom a una crisis donde el Estado decidió no intervenir y no invertir en nada, no construir nada. Y se produjo esta crisis de oportunismo. Hoy los oportunistas son los candidatos en estas elecciones. Por supuesto, también existen los afortunados. ¿Quiénes son los oportunistas y afortunados? Los afortunados son los que recibieron, en el caso de Andrés Arauz, la bendición de Rafael Correa, o en el caso de los demás, recibieron la bendición de algún rico, de alguna empresa minera, de alguna empresa petrolera que les auspició. En esta situación entramos a lo que se llama una etapa electoral que define si vamos a continuar en esta que fue 4 años de capitalismo salvaje, de oportunismo, de desocupación, de país botín a un nuevo Estado. Y en un caso, este país botín estuvo absolutamente controlado y manejado directamente por Donald Trump, la embajada norteamericana y el ejército norteamericano que controlaba a su vez a la policía y al ejército ecuatorianos. Esta se llama la etapa del trumpismo y estamos ahora en la etapa antitrumpista contra el Trump, en donde el socialismo dentro de Estados Unidos e incluso fuera, en toda América Latina, comienza, primero en Estados Unidos, gana terreno, porque ya había un socialismo preliminar creado por Clinton, por Obama, y ahora el socialismo entra ya en una fase diferente con el Obamacare, la resurrección de la responsabilidad del Estado norteamericano por la salud y la educación de todos los norteamericanos y por el empleo masivo. La inversión estatal recupera el protagonismo en Estados Unidos y lo mismo pasa en América Latina. Se crea un antitrumpismo que es básicamente el socialismo del siglo XXI que recupera espacios como lo ha recuperado ya en Argentina, como gana espacios como lo ha ganado en México y que recupera espacios en Bolivia y posiblemente en Ecuador. Entonces tenemos que llegan al poder en esta disputa básicamente un enfrentamiento entre los pro-Trump, pro-Fondo Monetario Internacional, pro-endeudamiento externo, pro sobreexplotación de los seres humanos y los recursos naturales frente a los que son opuestos a esta idea. Y eso es lo que estamos definiendo en estas elecciones. ¿Quién va a ganar? Si nosotros vamos a seguir esta corriente que ha precipitado a Argentina, que ha precipitado a Brasil en una crisis creada por Macri, por Bolsonaro y por Moreno en Ecuador, o salimos y nos vamos por una opción que fue ejercitada exitosamente por Lula, por Cristina Fernández, por Evo Morales y por Rafael Correa. Muchas gracias.